Hola hermanos, Dios los bendiga. Eh, Iglesia Sola Gracia, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poderles predicar desde larga distancia, a través de un video, obviamente. No se pudo hacer por Zoom, pero pues estamos agradecidos con Dios de tener esta oportunidad. Les extrañamos mucho, este, y pues qué privilegio, ¿no? Qué bueno que Ricardo siga compartiéndoles con ustedes cada domingo. Y la visita que tuvimos la semana pasada también fue de bendición. Espero que todos se encuentren bien. Y pues vamos a comenzar con el servicio. El tema para esta mañana va a ser un entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. Como pueden estar viendo, estamos siguiendo una secuencia de varios temas relacionados a una iglesia saludable. Y pues me tocó a mí este punto. Si gustan acompañarme en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que nos permites. Queremos pedirte, Señor, que seas instruyéndonos, dándonos sabiduría. Y ante todo, Padre, ayúdanos, Padre, a comprender qué es lo que tú deseas para la iglesia. Ayúdanos a contemplar esa visión, esos propósitos, y ayúdanos a encaminarnos a ese deseo que tú tienes, Señor, especialmente para nuestra iglesia. Sola gracia, Señor. Ayúdanos a servirte con amor, con excelencia, Señor, solamente a ti. Ayúdanos a prestar nuestros oídos y nuestros corazones para retener tu palabra y tu mensaje. Úsame, Señor, para presentar tu palabra y sé tú, no, y sé tú glorificado en cada momento. Dejamos este tiempo en tus manos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como pueden ver, el tema va a ser la membresía, un entendimiento bíblico. Y para ello, una cita clave que tenemos es la de Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Yo le voy a dar lectura, es en la Reina Valera. Si ustedes gustan, pueden buscarlo en sus Biblias y seguirme con su mirada. La palabra de Dios dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, la membresía. Yo creo que es una palabra que hemos escuchado en otras iglesias que tiene que ver con miembros, la asistencia. Y en este pasaje nos dice que es el congregarnos, el poder estar unidos como hermanos, teniendo convivencia, comunión, con el propósito de alabar y buscar a Dios. Fíjense cómo en este versículo nos dice, en la última parte, dice: en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A cuál día se estará refiriendo? Y es un día cuando nosotros vamos a estar cara a cara con Dios, donde vamos a poder contemplar su hermosura, su poder, su autoridad. Y en estos momentos, si eres hijo de Dios, si has creído en el Señor Jesucristo, cuando vienes al edificio que es la iglesia y te congregas con los hermanos, es una alusión como en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, como en el templo de David, templo de Salomón. Las personas iban a buscar la presencia de Dios, pero hoy en día la presencia de Dios está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y eso era porque en estos cuerpos mortales, pues obviamente ya cuando muramos vamos a ir a la presencia de Dios, pero anhelamos, deseamos más del Señor y por eso nos congregamos para buscar de Él. Y aquí nos dice que va a llegar un momento en que ya no va a haber impedimentos, como en estos momentos que nosotros a veces sufrimos dolor, penurias, pero va a llegar un momento en que vamos a contemplar a nuestro Dios cara a cara
Y ese tiene que ser nuestro deseo. Y una forma en la actualidad de hacerlo, y se puede vivir más, es congregándote con otro hijo de Dios, congregándote en su iglesia, en nuestro caso, en la iglesia Sola Gracia. También vamos a manejar algunos puntos y uno de ellos es el entendimiento bíblico de la membresía. Y hay que saber diferenciar entre lo que es una lista y lo que es altar. Sí, porque la membresía usualmente la podemos pensar así como una membresía de Walmart, Costco, donde estás anotado en una lista y tienes beneficios. Pero también tienes que contemplar que hay personas que si no les gusta una membresía, se cambian a otra membresía, o sea, se cambian de una lista a otra lista buscando beneficios. Pero no es así con la iglesia. La iglesia no solamente es una lista, puede haber, hay iglesias donde la membresía es la captura de los datos, de la información de las personas, y es bueno, pero ese no es el fin de la membresía. Porque de hecho, si fuera así, solamente una lista, pasaría lo que pasa en la actualidad. Hermanos que dicen, ¿sabes qué? Me voy de esta iglesia y me voy a otra. Andan como chapulines, saltan en una y van a otra. Y eso no era el concepto original de lo que era congregarse a la iglesia en los primeros siglos, en los tiempos de Jesús. Porque la iglesia en el tiempo de Pentecostés, hablando físicamente, los hermanos empezaron a creer en Jesucristo y se reunían en casas. Entonces, cuando se juntaban en casas, no era porque había una lista, perdón, ya llegó tal hermano, tal persona. En aquel tiempo se congregaban y buscaban tener una relación con su hermano, con aquel con el que Cristo salvó. Ahora, también otra cosa que hay que remarcar, hay que diferenciar lo espiritual a lo físico. Lo físico era la lista que les había mencionado, que es bueno conocer a nuestros hermanos en la fe, es bueno conocernos, pero también en el ámbito espiritual, es bueno saber, ¿sabes qué? Tener una comunión entre hermanos, ¿sabes qué? Hay viudas, hay huérfanos, hay, ¿cómo se llama? Casados, matrimonios, solteros, jóvenes. Y en el lado espiritual nos mueve, nos tiene que mover a eso. Si nosotros vamos a 1 de Timoteo, si gustan acompañarme, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 4 dice, no reprendes al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a la viuda que en verdad lo son, porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Se sabía que en ese tiempo la iglesia conocía quiénes eran sus integrantes. Y no solamente por una lista, sino porque los miraban, porque se juntaban. Si no se juntaban, pues obviamente no iban a conocer quién estaba ahí presente. Ahora, si me gustas acompañar a Filipenses capítulo 4, versículo 3, nos dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí se nos está mencionando un libro donde los hijos de Dios están escritos, pero Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayudes a compartir el Evangelio, en la colaboración del reino de Dios. Tú que estás escrito en ese libro de la vida, en el ámbito espiritual, si por así pudiéramos decirlo, esa lista o esa membresía es más la posesión que nosotros tenemos al ser pertenencia de Dios, al pertenecer al cuerpo de Cristo.
Eso es en el ámbito espiritual. Somos de Dios. Estamos escritos en el libro de la vida. Y en el lado físico nos congregamos y conocemos quiénes son los que van a la iglesia. Eso podemos verlo también en la iglesia de Corinto. Aunque no viene en la Biblia ninguna palabra sobre membresía, la iglesia de Corinto conocía muy bien quiénes entraban a la iglesia, quiénes eran expulsados y quiénes eran reconocidos, quiénes tenían un puesto de liderazgo, de ministerio, de servicio dentro de su iglesia. No podemos leer ahorita toda la carta de Corintios, pero eso es en rasgos bíblicos, cómo Dios nos conoce. Y es necesario que nosotros nos conozcamos también y nos identifiquemos con la iglesia en la cual Él nos permite servir y vivir. Ahora, también otro punto que tenemos es, la membresía es un compromiso. ¿Por qué un compromiso? Porque nos mantiene firmes. No sé, los hermanos que trabajan en el campo, y no solamente eso, yo también trabajé, o los que tienen plantitas, árboles en sus jardines, cuando va creciendo un árbol y es tiempo de, no sé, de mucho viento, a veces es bueno ponerle una cuña para amarrar con delicadeza o firmeza ese arbolito, para que ese árbol crezca firme y bien, o sea, crezca bien. Y es lo mismo con nosotros. Al pertenecer a una iglesia local, nos ayuda a nosotros a permanecernos firmes en el amor de Dios, a no debilitarnos en la fe, a no fallarles. Y también nos ayuda a tener un compromiso, a asistir, a ofrendar, a amar y a servir. Y esto es no porque la iglesia diga, oh, no es de que en esa iglesia solamente hay que ir para dar dinero, hay que ir para trabajar. No. O así son las iglesias, todas las iglesias, no. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate la relación de un padre con un hijo. Los que son padres, como en mi caso, me van a poder entender y también los que son como hijos van a poder entender. Imagínate, ¿qué compromiso tiene un padre hacia un hijo de darle de comer, de vestirle? Es por amor. Porque lo amas, haces todo eso. Y el hijo siente el amor del padre. Hay padres que a veces se deslindan de ese problema y no se hacen responsables de sus hijos y los dejan a la deriva. Pero hay padres que por amor hacen eso, no porque, pues soy padre, tengo que hacer mis deberes. No, es por amor, aprecio, incluso la relación con la esposa, hijos, familiares. Ahora, el poder asistir a una iglesia, el amar, servir y ofrendar, no es por solamente, porque es tal y tal, sino es como una relación padre-hijo. Tú como hijo de Dios te relacionas con el Padre Celestial y haces todo lo que eso que ya mencioné por amor. Lo haces solamente porque amas a tu Padre Celestial, amas a Jesús. Porque lo amas vas a asistir, porque lo amas vas a servir en la iglesia, vas a participar, solamente porque es reflejo de tu amor. Ahora, eh, el compromiso que nosotros tengamos con Dios se va a reflejar. Otras personas van a ver, esa persona es diferente. Esa persona está comprometida con la palabra de Dios, está comprometido con Dios. Y eso va a hacer que seamos de ejemplo. Porque hay personas que dicen, matrimonios perfectos no existen. Y puede ser que sea cierto, o sea, hay peleas, riñas, pero hay personas que a veces se dan por vencidas. O sabes qué, no se puede vivir una vida todo el tiempo haciendo lo bueno, pero sí se puede. Sí hay personas que cometieron sus errores, pero vivieron vidas ejemplares. Y eso nos anima a nosotros, que a veces decimos, ay, es imposible, pero es necesario ver el ejemplo. Hay ejemplos bíblicos y a veces tú y yo podemos llegar a ser esos ejemplos para otros hermanos en la iglesia o los que vayan asistiendo, ser ejemplos de que sí se pueden seguir a Dios con amor y sirviéndole, involucrándote en tu iglesia. Ahora, si gustas acompañarme a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos dice,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es... bueno, era hasta el 3. Tenemos que desear crecer y madurar. Tú al pertenecer a una iglesia, ser miembro, te ayuda a madurar y crecer en los caminos del Señor. Así como esa plantita que decíamos, que la amarramos para que el viento no la tumbe. Igual tú y yo crecemos espiritualmente con los demás hermanos en la fe. Nada de que, ay, soy hijo de Dios y yo crezco solo leyendo la Biblia en mi casa, estudiando, viendo predicaciones. Puedes crecer, pero Dios permitió a la iglesia la comunión y su asistencia para que ese sea su crecimiento natural. Y así se puede desarrollar crecer el cuerpo de Cristo. Ahora, Dios coloca a las personas en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y esto es algo muy importante que hay que entender, hermanos. Quien llega a la iglesia y asiste, se hace miembro y empieza a servir, no es porque esa persona, de repente quiso ir. Puede pasar que sí, pero hay alguien que trabajó en el corazón de esa persona. Fíjense cómo Dios obra en las personas. Hechos, si gustan acompañarme a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios va a añadir a las personas a la iglesia. Y gracias a Dios porque te añadió a ti, y gracias a Dios porque me añadió a mí. Dios escogió la iglesia en la cual tú ibas a estar. Dios escogió el servicio, lo que tú ibas a hacer, todo. Dios te colocó en un buen lugar. Y yo creo que eso es algo muy hermoso, porque nosotros tal vez nunca hubiéramos llegado sin la ayuda de Dios. Necesitábamos de Dios. También otra cosa que podemos ver es, otro punto de la membresía, es que hay una brecha entre membresía e involucramiento. Hay una gran brecha, un gran espacio. ¿Por qué? Hay que saber diferenciar. Tal vez, ¿cuál sería la diferencia? En que muchas veces hoy en día varias iglesias le dan más importante a la membresía, como decíamos, una lista de hermanos, y otro a la asistencia, los que están presentes en el culto en esta mañana. Si tú asististe, hermano, estás presente, estás asistiendo. Entonces, a esto quiero llegar. La diferencia es que, con un ejemplo, en una iglesia puede haber una membresía de 100 personas, pero asisten probablemente 60 personas. Ahora, de esas 60 personas, tal vez solamente 30 sean las que se involucren en limpiar, servir, ofrendar, ¿sabes qué? Evangelizar, reparaciones del templo, discipulado. Solamente el 30% se involucran de la membresía de 100. Y a veces eso puede llegar a idolatría en algunas iglesias al decir, uy, mi iglesia tiene 1000 miembros, pero probablemente solamente asistan 200. Y de esos 200 a lo mejor 100 se involucren con un compromiso firme. Y eso es lo que quiero que podamos entender, la diferencia, hermano. Tú tienes que ser una persona que te involucres en los planes de Dios. Te tienes que involucrar en lo que Dios tiene para su iglesia. Si eres hijo de Dios y amas a Dios, no se te va a hacer una carga involucrarte en las cosas de Dios. Ahora, ¿qué te motiva a involucrarte? Como el ejemplo que les di, la relación padre e hijo. ¿Qué te motiva a involucrarte? Y Dios nos da algunas razones en la Escritura. Nos ayuda a que nosotros nos involucremos porque la iglesia es una familia en la fe. ¿Quién no ayudaría a su hijo, a su papá, a su hermano por amor? A veces sí lo hacemos, a veces no, pero es un motivo. Tenemos una familia en la iglesia, en la fe. También es el cuerpo de Cristo. Somos uno con Cristo.
Somos uno. Si a uno se lastima, uno debe de dolerle. Si uno se goza, el otro se debe de gozar. Ahora, también, como somos ovejas, Dios nos dice que somos sus ovejas, nos involucró en una manada. Estábamos perdidos como la oveja perdida y Él nos trajo y nos juntó a la manada. Nos hizo parte de su rebaño, de su cuidado. Ahora, también nosotros somos esa rama, esas ramas de la vid. Y la vid es Cristo. Y Dios nos pide que estemos unidos a Él para que nosotros podamos crecer unánimes en Él. Entonces, hermanos, esa es la diferencia entre membresía, como una lista, obviamente, y el involucramiento. Tú tienes que involucrarte, hermano. Tenemos que involucrarnos cada vez más por amor a nuestro Señor. También otro punto es, la membresía es una responsabilidad. Y muchos consideran la membresía que es una lista donde das tu nombre y a lo mejor nada más asistes como algo superficial que dicen, ok, yo ya asistí, ya cumplí con esto, ya cumplí con aquello, ya me voy a mi casa y ta. No, no es algo superficial. Es como si dijéramos otra vez, ok, ya llegué a casa, estoy con mi esposa, ya hice la lista con mi hijo, ahora que voy a hacer lo que yo quiera. O sea, ya cumplí mi compromiso como papá, como hijo, ahora voy a tomar el tiempo que resta para mí. No, por amor se hacen las cosas y por amor tomamos esas responsabilidades porque amamos a Dios y amamos a su pueblo, amamos a su iglesia, amamos a su esposa, que es la iglesia. Ahora, también más como una responsabilidad para los creyentes es entender el propósito del Evangelio. Dios tiene un propósito para la iglesia sola gracia. Dios quiso que nuestra iglesia existiera para que el Evangelio fuera de impacto en Grandview. Y Dios lo va a cumplir contigo o sin mí. Eso es lo hermoso, que Dios tiene su propósito. Y si Él nos puso en esta iglesia y me puso a mí, me va a poner un futuro a mí y te puso a ti, es para darse gloria en Grandview a través de nosotros. Fíjate lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y al 7. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, si uno solo quiere asistir a la iglesia y recibir y tener, y sabes qué, solamente pasar el tiempo, en estos versículos nos dice que el Hijo de Dios que se compromete a agradarlo en todo, en las buenas y en las malas. Así como en el matrimonio, no solamente vas a estar en las buenas, también vamos a estar en tiempo de enfermedad y en las malas. Igual, con la esposa de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, amando a nuestro Dios, no solamente vamos a estar en las buenas, a veces también vamos a estar en las malas. Si vamos a participar de las cosas buenas, vamos a tener que a veces participar de las cosas a veces difíciles, las batallas, las crisis, los problemas. Y Dios quiere que participemos y eso es nuestra responsabilidad dentro de una membresía física como espiritual, participar como hijos de Dios, amando a nuestro prójimo. También tenemos lo que es la membresía, es un testimonio corporativo de la salvación. ¿Y qué quiere decir esto? No porque las personas digan, tengo 30 años asistiendo a la iglesia y por eso soy salvo. No. O que digan, yo soy hijo de pastor, o hijo de misionero, o soy hijo del diácono, soy hijo de tal, y por eso soy cristiano. No.
O también que digan, ¿sabes qué? Mis padres son cristianos todo el tiempo y yo nací en cuna cristiana y por eso yo creo que soy cristiano. No, 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 no. Dios te salva a ti por gracia y te hace tu hijo por medio de la cruz de Cristo y su resurrección. Creyendo en esa obra, Dios te salva. Jesucristo te salva. Ahora, en este punto que la membresía es un testimonio corporativo de la salvación, quiere decir que cuando tú te congregas a la iglesia, das evidencia de que eres salvo. Das testimonio a la sociedad de que eres salvo. Pero no solamente el congregarte, sino al involucrarte. Y yo tenía un ejemplo de eso como una herencia. Imagínate en tu familia, el papá se lleva muy bien con el tío, con el sobrino, comen en la casa, salen a pasear, tienen diversiones y de repente el papá muere y deja una herencia y obviamente se la deja a sus hijos y a su esposa. Pero su mejor amigo, que era su primo o su tío, se enoja porque a él no le dejó herencia y él va a demandar, dame mi herencia. ¿Qué pasa en estos casos? Obviamente el padre en amor amó a su familia y quiso salvaguardar el futuro de sus hijos y de su esposa. Y el tío no se tenía que enojar aunque fueran el tío o el primo, quien sea, el vecino, el patrón, no se tenía que enojar porque era amigo y no recibió nada. A esto quiero llegar, hermanos, que si tú solamente asistes a la iglesia, y esperas recibir aprobación ante Dios cuando se acerque aquel día y estemos ante su presencia y digamos, ¿sabes qué, Señor? Pues déjame entrar a la vida eterna. Y diga, ¿sabes qué? Pues nunca os conocí, apartaos de mí. Pero Señor, yo asistía, yo ofrendaba, yo hacía pero no dábamos evidencias de que éramos hijos, no nos involucrábamos. Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Apartaos. Por eso la participación en una iglesia te da evidencia de que eres hijo de Dios. Y eso no quiere decir que, ok, voy a asistir a una iglesia, voy a involucrarme, voy a hacer esto para ser hijo de Dios. No, 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 así no funciona. Es muy diferente evidenciar algo a hacer algo para aparentar. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres hijo de Dios, lo vas a dar a notar. Y si lo vas a dar a notar, te vas a involucrar con las cosas de la iglesia. Punto. Pero si no eres hijo de Dios, obviamente no vas a querer ni involucrarte, a veces ni vas a querer asistir, no vas a querer saber nada de la iglesia. A veces ni te va a dar ganas de leer la Biblia, no te va a dar ganas de nada. Y eso va a dar evidencia de ti, de que tal vez no pertenecías a la familia de la fe, no pertenecías al cuerpo de Cristo o no eras salvo. Pero si en realidad eres salvo, convéncete de la obra de Jesucristo y di, ¿sabes qué? Si soy hijo de Dios y porque soy hijo de Dios voy a ser valiente. Voy a ser valiente, me voy a esforzar en agradar a Dios y me voy a involucrar. Y no me voy a involucrar por mi salvación, porque no es por obras, me voy a involucrar porque yo amo a Dios. Yo amo a Jesús. A eso me refiero, hermanos. Es muy diferente el solamente estar asistiendo a una iglesia y recibir, a asistir a una iglesia y recibir y dar. ¿Ven la diferencia? Uno solamente recibe y ahí se queda, y el otro recibe y de lo que recibe da. Y eso es lo que hace a alguien que se involucra a la iglesia y quiere dar evidencia que es hijo de Dios. Ahora, también es un respaldo para nosotros. Si tú asistes a la iglesia Sola Gracia o a otra iglesia, es un respaldo, como vimos, de que das evidencia de que eres hijo de Dios y de que perteneces a ese propósito para esa iglesia como Grandview, Sola Gracia, y quieres participar que Dios extienda su evangelio en esta ciudad a través de esa iglesia. Ahora, nos ayuda para ver que no solamente eres salvo, sino por si llegan a preguntar, oye, ¿y cómo está el hermano? Pues al congregarse él da evidencia, ¿no? Pues mira, es responsable, amoroso,
es buen padre, buen esposo, ta. Pero imagínate una persona que tal vez no asista o asiste irregularmente, y llegan a preguntar, hey, busco recomendación de fulanito de tal. Y los hermanos, híjole, ¿qué le decimos? Si con trabajos viene, casi no lo conocemos. Por eso, hermanos, la comunión en el templo, la comunión entre hijos de Dios en la iglesia es importante porque nos ayuda a dar testimonio a una sociedad que no conoce de Cristo. Damos testimonio de que Jesucristo vive. Damos testimonio de que esta iglesia donde nos colocó va a cumplir el propósito por cual fue llamado. Ahora, si me gustan acompañarme a Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19 a 21, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú conoces a una persona o llegaste a pensar así de esta manera que yo amo a Dios muchísimo, amo mucho, pero ¿sabes qué? No me congrego, no conozco a mi hermano, no sé no sé cómo está su vida espiritual, su trabajo, su familia, porque no voy a la iglesia, no asisto, no estás amando a Dios. La primera carta a Juan nos dice que una forma de amar a Dios es amando a tu prójimo. ¿Y cómo vas a amar a tu prójimo si no lo ves, si no convives, si no platicas con él, si no creces mutuamente con él? ¿Cómo vas a amarlo? Por eso, lo que les decía desde el inicio, hermanos, el congregarse y ser miembros de una iglesia es muy bueno para tu crecimiento espiritual, muy bueno para tu desarrollo espiritual ante los ojos de Dios. Por eso te ayuda muchísimo en ese ámbito porque le das gloria a Dios y vas madurando. Y mientras vas madurando, eres ejemplo a los demás para que ellos también puedan madurar. ¿Ven la importancia de poder congregarse en la iglesia, hermanos? Si pudiéramos resumirlo, podría ser, te congregas a la iglesia y convives con los hermanos porque amas a Dios y quieres demostrar que lo amas. Y quieres demostrar que vas a glorificar a Dios. Darle gloria a Dios, amar a Dios y demostrar que eres hijo de Dios. Evidencias que solamente van a surgir si tú también te congregas, tienes comunión con los hermanos y te involucras en las cosas de la iglesia. Ahora pasamos a nuestro último punto. Nuestro último punto es membresía con significado. Ok, ya vimos la importancia de la membresía en nuestra iglesia. Ahora vamos a ver su significado. Y yo creo que esto es muy sencillo. La membresía de una iglesia es estar incorporado de manera práctica al cuerpo de Cristo. Significa el viajar juntos como extranjeros y extraños en este mundo mientras llegamos a nuestra morada celestial. Y eso es, hermanos, podríamos darle ese significado. Cuando asistas a la iglesia Sola Gracia, no es solamente esa iglesia, hay más iglesias en Washington. Todos los hijos de Dios peregrinamos en este mundo lleno de pecado. Dios te apartó, Dios te salvó y algún día vamos a estar ante su presencia. Pero mientras no llegue ese momento, que sería a través de la muerte, cuando tú y yo muramos, o la segunda, cuando Jesucristo venga por las nubes. Son las únicas dos maneras en las cuales vamos a estar en la presencia de Dios. Pero mientras no pase ninguna ni la otra, tú y yo tenemos que permanecer firmes amando a Dios. Y una de esas maneras es peregrinando esta vida, no solo, sino con la familia de la fe. Caminando, perseverando,
sin cansarse, animando a tu prójimo, siguiendo la batalla hasta que podamos estar ante la presencia de Dios cara a cara y presentarnos como personas fieles y firmes que no se rindieron, personas que lo amaron hasta el fin y que lo vamos a seguir amando. Y eso es un ánimo, hermano, que amemos a Dios y no nos cansemos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino animémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tanto más que se acerca aquel día. Anhelemos ese día, hermanos, y vivamos ese día también cuando nos reunamos como hermanos. Bueno, hermanos, pues vamos a terminar con oración y muchas gracias por prestar atención y ruego al Señor para que podamos vivirlo y practicarlo cada vez más. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre, Señor, te damos muchas gracias por bendecir nuestras vidas. Muchas gracias porque has sido muy bueno con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque aparte de la familia terrenal que tenemos, nos has mirado con amor y nos has dado una familia espiritual. Una familia grande, Señor, que se extiende a través del mundo, pero también, Señor, pequeña, para que podamos convivir con ella, conocerla y amarla, Señor. Ayúdanos a ser miembros, pero no solamente miembros, Señor, sino tus hijos. Ser esas personas que te aman y se involucran, Señor, en tu visión para la iglesia Sola Gracia. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por todos los que asistimos. Sea a ti toda la gloria y la honra y dejamos esta tarde en tus manos. En nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bueno, hermano, me despido. Gracias por ese tema, la membresía y su significado bíblico. Entonces, hermanos, Dios los bendiga y nos vemos primeramente, Dios, en un futuro o el siguiente mes con otra prédica. Saludos y bendiciones, hermanos. Bye.